Bueno, pues ya regresamos. Estábamos platicando que aquí con el señor que fue productor de Televisa, el músico, nos está platicando dónde tocó, y dónde tocaste. De hecho, mi primer contacto con la música, yo veo a los que están allí en la Narvarte que tocaban muy bien, y me invitan había una compañía Discos Gas, que era de Guillermo Acosta, que era la disquera en ese entonces, donde grababa Juan Gabriel, donde grababa... Guillermo Acosta. Sí. No, ni idea. Era la mejor disquera, y hacen como un concurso para... No, hombre, Quincy Jones, ¿no? ¿Se da cuenta? Era un estudio de grabación súper profesional y hacen una convocatoria. Resumen que ganamos, pero se suman el guitarrista de ese disco, bueno, de hecho el guitarrista es Ícar Smith de Cristal y Acero, o sea, la banda que se forma emergente, un cuate que me llame a ser cantante, yo entro de bajista, se va el Gato Arce de Ritmo Peligroso, que sigue siendo el baterista de Ritmo Peligroso a la fecha, e Ícar Smith de guitarra, porque ni siquiera teníamos un grupo bien consolidado, pero nos aventamos el palomazo y nos quedamos somos uno de los 5 grupos en el acoplado, y es el grupo que mejor nos va y luego sacamos el disco ya como ¿Cómo se llama solistas. la banda? Se llama Lanceta, como el cantante. Pero pues obviamente son muy underground, el disco ahí sigue. El disco se vuelve famosón por los que participan, por lo mismo como no éramos una banda así que establecida, la base éramos Alejandro y yo, pues eran puros invitados. Estaban los de Luzbel, desde Raúl Greñas, Arturo Huizar, en paz descanse, que para mí el mejor cantante en la historia de... Bueno, aquí en Aguascalientes también a mí me tocó porque bueno, pues andaba yo muy metido en la música, y mi mamá tuvo un novio que tocaba con una banda como era también bajista. Yo soy bajista, pero salía con un chavo que tocaba, bueno, un señor que tocaba una banda y siempre hacía los compilados que salía Luzbel, y llevaban también de repente a Tex-Tex, ¿no? O mamá, ¿no? Entonces yo iba, pues, chavito, ¿no? Porque, bueno, más o menos chavito, entonces iba a ver todas esas, pero aquí no existió. O sea, aquí estos movimientos que era como el movimiento punk de los Ramones, y cuando se juntaban todos los pinches compilados que se tocaban puros locos, pues aquí la verdad es que Luzbel, si tú le preguntas a cualquier persona de aquí por una banda como Luzbel, es más, si dices a alguien aquí de Luzbel, te va a mandar a... Sí, no decir así. ¿no? Sí, está el Charlie Montana, todos esos eran movimientos muy del DF. Era chistoso porque era la época que cuando viajaban a provincia ponían directamente desde la Ciudad de México, como si fuera una garantía, sí, ¿no? ¿Sabes dónde los vi? Me daba mucha gracia. ¿Tienes una idea dónde los vi? La primera vez que los vi en el Teatro Tlatelolco. Sí, eran... Ahí es donde tocaban todos esos movimientos. Entonces, y yo con mi mamá le decía, mamá, ¿dónde me traes, mamá? Y mi mamá estaba fresota y yo funky, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces en el disco, Saúl de Caifanes, Sabo, Teo Greñas, Oscar Salazar, que era de Eclipse, que es el que compone la canción de El Final junto con Carla, que es increíble cómo puedes vivir de una sola canción. One Hit Wonder, 40 años. Y en todos los bares donde tocan en vivo, la siguen tocando. Ya está, creo que sí era una versión de voz sinfónica, ¿no? Que estuvo muy simpática, ¿no? Pero bueno, eso ya está. Entonces, allí la música, luego tuve algunas aproximaciones, toqué una vez cuando empezaba Mijares con su primer disco, luego con Yuri, pero ya me fui más por el tema de creatividad, de producción, y la música, la seguimos haciendo. Es más, te puedo decir que el último que hice, y tampoco no es así ningún gusto, así como mi paso por el SEA, el año pasado le hicimos para sus canales de YouTube los jingles, curiosamente porque es el mismo productor, a Carlos Trejo y Alfredo Adame. ¿Ah, sí? La misma persona nos contactó. Yo dije, bueno, no es que se odian a muerte, y la misma persona nos contactó para hacerles su respectivo a Trejo. O sea, son el mismo representante. Pues fue la misma persona, no sé, igual desconozco, tal vez no quiero que les suspicacias. Esos son personajes. Yo creo que Adame es un personaje y lo ha hecho, lo ha hecho bien,
porque es un ¿A personaje. qué precio? No digo, no sé. Bueno, por eso, un precio. No me gustaría que fuera mi papá. Bueno, Sé. A mí tampoco, pero yo creo que cuando te dedicas a la vida pública, así y ya también llegas a una edad donde ya tienes 70 años, donde ya no llamas la atención, donde ya no eres el hombre guapo, pues yo creo que tienes que decir, Al Pacino tiene 83 y no anda aplicando la bicicleta. no, pero la diferencia es que Al Pacino en una película gana $20 millones y Adame, puta, pues yo creo que por programa ganaba $20,000. O sea, se administró mal. Se administró mal, entonces tienen que hacer. Seguimos en la música en el tema de jingles y en su momento tocamos base también con gobierno. Estuvimos, que créeme que a mí me invitan por la parte y yo dejé muy claro, es que te tienes que adherir al partido, afiliarme. Yo ni me adhiero, ni me afilio, ni nada. Filoso, sí, pero dije, son servicios profesionales para el área de comunicación, yo te los voy a otorgar así, tal cual. Pero a mí no me metes en rollos de que, ¿verdad? Y por eso nada más ni acabé el sexenio. Porque decían, es que tienes que venir tienes que venir al meeting, y tienes que... Señor, ¿qué parte no entendiste? Que yo vengo a darte servicios profesionales en mi expertise. Y nos tocó la H1N1 del 2009. Estaba Luis Armando y Felipe Calderón. A mí llegaron y esa historia es muy triste porque yo tenía un lugar que se llamaba Las Agapitas, ¿no? Que es un lugar que fue fuertísimo durante 10 años. Pues de repente veo que vienen los soldados, ¿no? Y nos dicen, habíamos platicado una semana todos los restauranteros y entrenos de que podía haber un tema, que el presidente era Raúl Álvarez. Y entonces, pero de repente cuando llega el ejército y me dice, Walter, se tienen que ir en este momento porque fue tanto mi impacto, porque yo todo lo debía. Sí, exacto, tú ibas a levantar la canasta durante la feria. Sí, claro, pero a diferencia de todos los lugares de Aguascalientes, yo era el único lugar que me montaba y me desmontaba. O sea, no tenía nada, toda la terraza. Era un cascarón, punto. No había nada, entonces tenía yo que levantarlo, meter todo de cero. Y entonces, pues cuando llegan y me dicen que viene el tema de la pandemia, yo ya traía casi 1 kilo en contra. ¿Y quién me lo iba a pagar? Y si mal no recuerdo, se cierra el 25 se cierra, entonces el 25 la noche. Pues acabé en el hospital. Imagínate con el putazo, porque debía $1 millón y no lo tenía. Los acreedores les daba igual. Sí, claro. Ahora, pues la gente que ya te chambeó, ¿cómo le puedes decir puta, no? O sea, sí, oye, pero bueno. Oye, el patronato porque Raúl Álvarez es un tipazo, lo conoce, tú le gustas. Pues te cobró los días que trabajaste, o sea, la misma putiza, ¿no? O sea, la misma mentira de alta, ¿no? Nada más proporcional, nada más te metió de los huevos para acá. No, sí, te metió de los huevos para acá. No, pero decía, nada más de esta no. No, nada más te voy a meter la parte de los huevos, pero siempre hasta llegar. Pero fue justo. Ya me dejas más tranquilo. No sabes qué madriza me acomodaron. Estoy hospital. Sí, no, es que fue así, es más mejor que el punto fue de o lo cierra el gobierno, o sea, porque todavía nosotros, Secretaría de Salud... entonces, si no cierras te metemos a la cárcel. Exacto, era un tema primero de gobernación, es decir, o casi te paras el cuello diciendo que en pro de la ciudadanía se va a cerrar la feria total, o se cierra por la mala, ¿no? Todavía, como ese llamado fue todavía el día 25 en Mero San Marcos, como a las 7, 8 de la noche, se puede negociar de que por lo menos acabe, porque era un caos, ya llena estaba la feria, creo que Gloria Trevi estaba ese día en el Palenque, ya todo vendido. Entonces, para evitar un confrontamiento social y un caos, dicen, ¿sabes qué? Acaba el 25, pero ya a las 7 de la mañana para amanecer 26 se da la rueda de prensa de que se suspende por primera vez en 100 y tantos años la feria de San Marcos, ¿no?
¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Creo que de repente toman... Ahorita me acordé como... ¿No te acuerdas? Todos sacan sus mamadas, ¿no? Felipe Calderón con el HN1. Y luego, ¿no te acuerdas que cabrón de Peña Nieto un día nos mandó a todos a la casa a resguardarnos porque iba a entrar un pinche huracán marca su puta madre? Sí, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Iba a entrar un huracán marca su pinche madre, que tenías que resguardarte en tu casa, la chingada, y todavía salía el güey. Los siguientes 5 minutos entrará, bueno, no, menos. Entrará el categoría 4. Categoría, categoría, bueno, 4, menos 8. Y decían, no mames, o sea, nos va a llevar de verdad. Y de repente, se acabó el pedo. O sea, volvemos a lo mismo. Igual, pues ahora, y el último presidente, bueno, pues ahorita lo de que nos pasó con la pandemia. El doctor Gatell, ¿no? El doctor Gatell, que nunca prohibió o nunca obligó a tener cubrebocas. No, pero yo sí fui a correr por mis estampitas de Santo Toribio, ¿no? Y con eso. Sí funcionaba. Sí, la verdad, sí que dos del Santo, una del Podemos y una del Santo Toribio. Yo te voy a decir y te voy a confesar algo que me dicen que no lo diga, pero yo no me puse ninguna vacuna. No. Y mira, y estuve en campaña y nunca cerré la escuela y no me ha dado, bendito Dios, ni una gripa. Y te voy a decir por qué no. Bueno, mi mamá me dice, ¿tú qué hago? Dijo, ¿me vacuno o no me vacuno? Le dije, mamá, ¿piensas tener hijos? Sí, ahora sí. A ver, empecemos por ahí. Chinga tu madre. Entonces pícate, hombre. No vamos bien. Tú ya pícate. Pero yo lo que creo, y lo que también cuando hablaban me dijeron que iban a inyectar a mis hijos en la escuela, les dije, ustedes inyectan a mis hijos y yo los demando. Sí, eso no, un menor no puede. No, porque te voy a decir por qué. Porque yo, si me dices que es una vacuna, me inyecto, pero eso no es una vacuna. Y la gente tiene que saber que eso no es una vacuna. Una vacuna tiene que pasar un protocolo de años para ver las reacciones secundarias, que son las más importantes. Pero fíjate cómo las redes y los medios pueden hacer que la gente vaya en su carro, abra el vidrio, saque las nalgas y lo inyecte. Fíjate que cabrón. Sí, como tú dices, la lógica decía, ahora resulta que hicieron en 6 meses lo que tarda 4 años. Dices, o sea, no había manera. Digo, hubo voces antivacunas como Rogers, como yo. No, sí, pero ¿cuántos años existe el ser humano, el ADN del ser humano como para partir de su madre? Pero bueno, ¿estuviste lo del H1N1? ¿Qué es aquí? Pues ya no, le agarraron mucho cariño a Aguascalientes. Pero tú, ¿qué hiciste en esa pandemia? Uno, determinado. Yo me senté con, obviamente, los secretarios de salud, gobernadores. Tú fuiste de esos cabroncitos que me fue a cerrar. No, yo era la... mira que me voy encontrando. Y créeme que lo que más me llamó la atención era que había un miedo por parte de las autoridades a decir qué estaba pasando. Le dije, a ver, señores, no es culpa nuestra. O sea, si se enfermó uno, si se murió 2 o 3, o sea, da la información. Te soy honesto, llegaban medios de comunicación a decirme, Padilla, ya dime cuántos muertitos, así con un hambre así de saber cuántos en el Hospital de la Mujer, cuántos en Tercer Milenio, cuántos en el Hidalgo, tal. Y lo que hicimos fue, ahora sí que vacunarlos. A las 6 de la mañana se giraba un fax con todo lo que pasaba para que ya ni siquiera llegaran a preguntar. ¿Y hubo muchos muertitos? Menos de lo que se esperaba. Lo que pasa es que esto realmente la OMS traía una predicción de un año antes. O sea, por lo que nos explicaron en su momento era un tema cíclico. No pegó como se esperaba, pegó mucho más fuerte este último COVID. Hubo mucho más decesos, al 10 por 1 prácticamente. Pero evidentemente pues no se sabían las consecuencias. Pero va bien porque sí hay una protección de la ciudadanía. No hay unas compras de pánico, se dan fenómenos muy sociales muy curiosos que habría que... Y tú eras el vocero del gobierno. Lo que decidimos es que el único vocero podría ser el secretario de salud. No había manera de que fuera el secretario de salud o la titular del área de epidemiología. Ni de chiste estaba permitido de que en una entrevista banquetera cualquiera, ni un segundo de a bordo podía decir absolutamente nada. Se cuidaron lo que eran las fuentes.
y adelantarnos siempre la información para con los medios y la ciudadanía. De ese lado bloqueamos la voracidad de los medios que querían muertos. Ya te llegó el fax a las 6 de la mañana. Eran 3 o 4 faxes diarios todavía en ese entonces, mails, tal, cortes, hacíamos los cortes desde Aguascalientes TV, 3 cortes diarios, mañana, tarde, noche, donde se bloqueaban todos, o sea, desde Cablevisión, todos se bloqueaban. Entonces, el dar la información nos funcionó muy bien porque la gente se sentía tranquila. El peor error que hacían los gobiernos, era decir, lo oculto, si son 10 digo 8, di lo que es, no es tu culpa, o sea, es un tema de la naturaleza. Y eso aligeró, y eso hizo que Secretaría de Salud a nivel nacional replicara el modelo en los otros estados y se atendiera de esa forma, ¿no? Con X número de reportes diarios, con tales bloqueos diarios en los principales medios de comunicación, y que los voceros fueran los principales secretarios de salud o el jefe de epidemiología, que era el que tenía conocimiento del tema. Entonces eso nos hizo que nos reconocieran nuestro trabajo, pero caíste en la cuenta que, por increíble que parezca, tuvimos que persuadir a un gabinete completo que la mejor manera es decir la verdad. Claro. Cualquiera diría es lo lógico. No, la verdad es la libertad. Exacto. Sería lo lógico, pero hay ciertos sistemas donde la verdad no es la primera opción, aunque no tengas la culpa, ojo. Eso sería un tema muy interesante. Muy interesante, pero bueno. Pues han visto que es Señor la arma de todo, y bueno, pues vamos a cerrar el último bloque, donde sí nos va a platicar qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace en estos momentos? No se lo pierdan el siguiente bloque. Y seguimos.